Hola a todos, el tema nuestro hoy es la abundancia, la conciencia de abundancia, el paso de la conciencia de carencia y la conciencia de pobreza a la conciencia de riqueza y multiplicidad. ¿Qué es la conciencia de pobreza? ¿Y qué es la conciencia de riqueza? ¿Y cómo esto está relacionado con la cuenta bancaria nuestra, con la realidad económica nuestra y con la vida misma? ¿Por qué es tan importante hacer este paso? ¿Y si hay algo en el medio o que es un paso brusco entre dos percepciones del mundo completamente diferentes? A veces las personas piensan que la religión conduce al hombre a un lugar de bajeza, de reducción, de carencia, pero la verdad es completamente opuesta. El estudio del alma en el judaísmo habla sobre un proceso en el cual el hombre pasa de la conciencia de pobreza a la conciencia de riqueza como parte de su propósito en el mundo, como parte de la corrección de la realidad misma. El mundo fue creado con carencia y el rol del hombre es llenar esta carencia, introducir abundancia, introducir multiplicidad, y esto comienza en su conciencia. Entonces, ¿qué es la conciencia de pobreza? ¿Y por qué se puede ver también personas con mucho dinero que se comportan desde la carencia y miedo? ¿Y qué es la conciencia de riqueza? ¿Y cómo puede ser que una persona que todavía no tiene abundancia externa ya está en una conciencia que lo llevará allí? Porque al final, en lo espiritual, él ya es rico y la materialidad llega después de eso. Antes de que entremos en profundidad, están invitados a unirse con nosotros a la mentoría. 3 clases en la semana con un proceso ordenado de cambio de conciencia, trabajo práctico y herramientas para sanación y para construir una nueva realidad. Y por supuesto, suscribirse al canal, compartir, dar like para que estas ideas lleguen a más personas y creen un movimiento real. Quien quiera preguntar, compartir o precisar, yo entro al chat durante el día e intento responder. Ahora entraremos en el punto central. La diferencia entre pobre y rico no es números en el banco. La conciencia no se determina según el dinero. Se puede ver una persona rica que vive todo el tiempo en sensación de carencia, y se puede ver una persona que no tiene mucho, pero vive desde una conciencia de abundancia. ¿Qué significa conciencia de pobreza? La conciencia de pobreza es un estado en el cual el hombre depende de algo. Él espera algo, necesita a alguien, tiene miedo que le quiten, miedo que se termine, siente que no tiene suficientes condiciones para actuar. Él todo el tiempo necesita aprobación, reconocimiento, el acuerdo del entorno. Él necesita que le digan que está bien, que puede, que es digno. Él se mueve desde carencia y conciencia de riqueza es completamente opuesta. Es una conciencia en la cual el hombre no espera a nadie. Él no depende de condiciones externas para empezar a actuar. En su conciencia ya hay multiplicidad. Tiene las herramientas, tiene la capacidad y sale al camino. Él no busca aprobación, no busca que le den, no busca que le digan. Él actúa desde la plenitud. Y por eso puedes ver también una persona con mucho dinero que todavía es necesitada. Todo el tiempo necesita atención, necesita valoración, necesita aprobación, necesita más dinero. Y si algo no llega, él se desestabiliza, se enoja, se llena de carencia. Esta es la conciencia de pobreza también dentro de la abundancia externa. Y al contrario, una persona en conciencia de riqueza actúa desde un lugar donde no hay miedo que se termine. No hay en él una sensación de carencia que lo dirige. Él no está ocupado en lo que le falta, sino en lo que él crea. Hay aquí un principio muy profundo. La diferencia inicial entre pobre y rico es la sensación interna. ¿Vivo desde la carencia o desde la plenitud? Puedes sostener mucho dinero y aún así vivir en un miedo constante de que desaparezca, de que no logres recrearlo, de que no vuelvas al lugar en el que estuviste. Esta es la conciencia de pobreza. Y la conciencia de riqueza es una conciencia que no está construida sobre ese miedo. Está construida sobre un conocimiento interno de que tengo lo que se necesita para seguir creando. Y aquí entramos en mayor profundidad. La conciencia de riqueza también tiene niveles. Hay una persona que estuvo en carencia, se llenó, pero todavía vive alrededor de la carencia. Su conciencia todavía está gestionada desde el pasado, desde el miedo a perder, desde la necesidad de conservar. Y todavía no es realmente libre. Vive con la sensación de que algo que tiene no es realmente suyo, que se lo pueden quitar, que todavía no está ahí completamente. Y por eso incluso cuando ya hizo dinero sigue en ansiedades de que se termine. Esto es una riqueza muy limitada, no es la multiplicidad de abundancia de la que hablamos, porque la multiplicidad de abundancia real es infinita. No se gestiona alrededor del miedo a perder, no se gestiona alrededor de la carencia, no espera que no se lo quiten y no tiene miedo de que se termine. La conciencia de riqueza verdadera es un lugar en el cual la carencia no te gestiona en absoluto, no es solo que completaste la carencia. Ya no es el tema, no es lo que dicta tu movimiento. Puedes estar dentro de un proyecto grande sin que tengas ahora mismo todos los recursos. Y eso no es en absoluto la pregunta que te ocupa. Estás colocado en el proyecto, estás colocado en la creación y sabes que la etapa de los recursos llegará después. Esto no es falta de racionalidad, es un realismo profundo que comienza antes que todo en la conciencia. Quien llega a las alturas realmente es quien tiene en su conciencia
Una sensación de pertenencia a ese lugar alto. No vive la carencia, sino la meta. Ves esto en el mundo de los negocios, en el mundo de la pareja, en cada área. La mayoría de las personas viven las luchas pequeñas del día a día, y solo cuando llega alguna visión grande se elevan, pero quien realmente sube de nivel es quien ya ahora vive el lugar al que pertenece. Puedes ver personas que en la vida diaria parecen completamente normales, pero en un momento determinado dan un salto de nivel, y lo que hizo ese salto no son condiciones externas, sino su conciencia de riqueza, la sensación interna de que pertenecen allí, como un político que declara sobre sí mismo que pertenece a un liderazgo más alto, y si actúa correctamente y mantiene esa conciencia, se alinea con ella, ya no dibuja su carencia, sino su nivel. Hasta ahora hablamos de que un rico no actúa desde la carencia, pero hay aquí más profundidad porque la conciencia de riqueza verdadera no se mide solo por lo que tienes, sino por la dirección a la cual estás conectado. No es primero el tiempo y no es primero los resultados, es primero conciencia. ¿Hacia dónde aspiro? ¿Qué altura veo? ¿Qué plenitud sostengo dentro de mí? Y aquí llega una gran confusión, porque hay personas que piensan que conciencia de abundancia es pensar todo el tiempo que recibo, que tenga todo lo que necesito, que me corresponde dinero, que me corresponde comodidad, que me corresponden vacaciones. Pero esta es exactamente la conciencia de pobreza disfrazada. Esta es conciencia de succión. Yo todo el tiempo necesito recibir, necesito que me den, necesito que me llenen. Conciencia de abundancia verdadera es lo opuesto, es conciencia de influencia. Comienza en que tengo que dar, que no espero recibir, sino salgo a influir. Sé que hay en mí valor, sé que hay en mí fuerza, y no cuelgo ese valor en la aprobación de nadie, porque en el momento que dependo de aprobación regreso a la conciencia de pobreza. Qué fácil es perder confianza en ti mismo, en tu producto, en el contenido que creas, en el servicio que das. Pero conciencia de abundancia es la capacidad de permanecer conectado a tu valor sin relación a lo que te dicen desde afuera, saber qué tienes que traer al mundo y actuar desde eso. El rico verdadero es quien se pregunta todo el tiempo cómo influyo, qué doy, dónde traigo valor. Porque si todo tu discurso es qué me corresponde, entonces te quedas en un lugar de necesidad, de dependencia, de carencia. Pero cuando pasas a la pregunta ¿qué doy?, pasas a una posición de fuerza. Y entonces llega la raíz más profunda, porque también una persona que actúa e influye todavía puede estar limitada si toda su seguridad se apoya solo en sus fuerzas, en su éxito, en cómo lo valoran. Todas estas cosas son importantes, pero son limitadas. La conciencia de riqueza verdadera es que estoy conectado a un lugar más profundo en mí mismo, a una fuente que no es limitada, a un lugar donde mi valor no depende del resultado ni de la reacción de otros, sino de mi conexión a mi esencia, al lugar interno desde donde actúo. Lo ves en la diferencia entre una persona que cuenta horas y se desgasta rápido, entre un emprendedor o creador que no cuenta tiempo, sino está colocado en lo que hace, no marca visto al día, vive lo que hace, está conectado a ello. Y esto lleva a un principio muy preciso. No hay pobre sino en la conciencia y no hay rico sino en la conciencia, porque la conciencia es la fuerza de conexión. Cuando estás conectado a lo que haces, estás completo en ello, no tienes carencia en otro lugar. Pero cuando estás desconectado, siempre buscas algo más, siempre te falta. El rico verdadero es quien es capaz de estar completamente conectado a lo que hace ahora, estar ahí hasta el final, no esperar a lo siguiente, no escapar a otro lugar, sino vivir el lugar en el que está. Y cuando hay tal conexión, no hay carencia, y cuando no hay conexión, siempre hay carencia. Hay dos tipos de conciencia, y es importante entender esto de forma simple y precisa. Hay la conciencia que te conecta a un lugar más alto que tú, y hay la conciencia que te conecta a un lugar más bajo que tú. Y cuando estás conectado a un lugar bajo, él refuerza en ti la carencia. Te baja, te mete en un mundo de reacciones pequeñas, de miedos, de luchas cotidianas, pero cuando estás conectado a un lugar alto, te elevas por encima de eso, te conectas a la esencia, descubres vida, descubres fuerza. Piensen en un maestro, si está conectado a que la clase no se maneja como debe, que hay alumnos difíciles, que hay ruido, que hay problemas, es absorbido a un lugar bajo, vive la carencia, pero si está conectado a su esencia, a que educa, que construye seres humanos, que eleva niños, que influye en vidas completas, esta ya es una conciencia completamente diferente. Esta es la conciencia superior, es conexión a un nivel más alto dentro del alma. Y la conciencia superior no es un concepto teórico, es un estado en el cual estoy conectado a mi esencia, a qué hago realmente aquí, a mi misión. Y por eso una persona así no vive las pequeñas carencias del momento, ve una imagen grande, ve dirección, ve significado, y por eso tiene autoridad, tiene estabilidad, no se mueve por cada cosa pequeña, porque está conectado. Y una persona que vive en conciencia baja no tiene autoridad, porque cada cosa lo mueve, cada carencia lo atrae.
Cada cosa que promete llenarle algo lo atrae hacia allí. Depende, es arrastrado. Ahora tomemos esto un paso más adelante a través de un concepto muy profundo, la plegaria de pobre y la plegaria de rico. Esta expresión viene de la tradición judía, principalmente del libro de Salmos. Allí hay un salmo que se llama plegaria de pobre cuando se envuelve, y describe una plegaria que surge de un lugar de angustia y carencia. A partir de esto, los sabios afinan que hay dos movimientos en la plegaria y en el alma en general: la plegaria que viene desde carencia y necesidad, y la plegaria que viene desde plenitud y conexión. Y esto es lo que llamamos aquí la plegaria de pobre y la plegaria de rico. Plegaria de pobre es una plegaria desde carencia: me falta, no tengo, necesito, pido que me completen. Esta es una plegaria que siempre comienza desde ausencia, y lo que ocurre es que refuerzas esta conciencia. La plegaria de rico es completamente diferente. No comienza desde carencia, sino desde conexión. Comienza desde un lugar de plenitud, de adhesión, de vínculo. Miren la plegaria de Moisés, se trata del capítulo 9 en Salmos, plegaria de Moisés, hombre de Dios, y comienza con las palabras: el eterno morada ha sido para nosotros en generación y generación. Morada es la casa, y esto no es una expresión cualquiera. Esto te define exactamente dónde comienza conciencia de riqueza: en tu casa, dentro, en el espacio donde vives tu vida día a día. Una persona en conciencia de carencia entra a la casa y ve lo que falta, en sustento, en pareja, en hijos, en la casa misma. Siempre hay algo que no es suficientemente bueno, y vive en eso, llena su cabeza, entra en cada conversación, en cada decisión, en cada reacción. Pero conciencia de rico comienza diferente, entra a la misma casa y ve plenitud, identifica lo que funciona, lo que vive, lo que existe, elige conectarse a eso, no como negación, sino como dirección de su conciencia. Y desde ahí continúa el Salmo y llega a un punto profundo: y sea la dulzura del Eterno nuestro Dios sobre nosotros. La dulzura es una experiencia de suavidad, de deleite, de conexión interna a lo que hay, no desde carencia, sino desde la plenitud, y solo después llega y la obra de nuestras manos establécela sobre nosotros. Es decir, tu acción en el mundo, tu trabajo, tus resultados, comienzan a estabilizarse y a construirse correctamente, pero esto viene después de la conciencia, después de la casa, después de la mirada. Y este es exactamente el orden: no comienza afuera y corrige adentro, sino comienza adentro y afecta hacia afuera. Y cuando esto ocurre, se revela la dulzura, se revela la suavidad, se revela deleite dentro de la vida simple, dentro de la casa, dentro del vínculo, dentro del día a día. Y entonces la persona sale al mundo con la fuerza, con una estabilidad, con una energía. No sale desde carencia, sino desde plenitud. En cambio, quien sale de la casa, cuando todo en él está en carencia, también afuera verá carencia, reaccionará desde la carencia, actuará desde la carencia. Y otro punto profundo: plegaria de pobre se enfoca en qué no tengo, pero plegaria de rico no se enfoca solo en sí mismo, se expande hacia afuera, reza por el otro, pero no solo para que se le llene la carencia externa, sino para que no viva en la conciencia de carencia en absoluto, que vea lo que tiene, que se conecte a su plenitud, que no se destruya la vida a sí mismo a través de su mirada. Y cuando una persona llega a este lugar, que no está ocupado solo en sí mismo, sino también eleva a otros en su conciencia, se conecta a una fuente más alta, a un lugar que influye sobre él durante todo el día. Y al final hay que entender una cosa clara: pobreza y riqueza no son estados fijos, son estados de conciencia que cambian durante el día. Puedes en un momento sentirte sin valor, que no te ven, que no te valoran, y en otro momento sentirte pleno, influyente, estable. Y el trabajo no es esperar que esto cambie solo, sino diseñarlo. ¿Cómo se diseña conciencia de riqueza? Se comienza con algo simple: ¿en qué eliges ver? Si entrenas a ti mismo a ver plenitud, ver completitud, ver lo que hay, comienzas a nutrirte de esto durante el día. Y desde ahí todo tu movimiento cambia. Y por eso, si regreso al punto anterior, el comienzo es precisamente en la casa, en la morada, en tu espacio privado, en el momento que te levantas en la mañana. Allí determinas cómo se verá tu día. Si te levantas y ves carencia, sales al mundo desde carencia. Y si te levantas y ves plenitud, sales al mundo desde plenitud. Y la conciencia de pobreza y la conciencia de riqueza no son una idea teórica. Gestionan la vida en la práctica, y al final también se expresan en la realidad económica. No hay situación en la que no se expresen, porque una persona en conciencia de riqueza se ve sobre él, es agradable estar a su lado, no toma da, trae valor, crea movimiento. Y aquí hay que entender algo muy básico sobre el dinero. El dinero es un medio de intercambio, está destinado a conectar entre personas. Si no hubiera dinero, cada uno se ocuparía solo de sí mismo. El dinero nos conecta a través de valor. Y por eso, cuando una persona tiene dinero, significa que trajo valor al mundo, que alguien estuvo dispuesto a recibir algo de él.
Cuanto más alto es tu valor así, más alta es tu conciencia. Y cuanto más tu conciencia es conciencia de influencia y no conciencia de recepción, así también la realidad se alinea en consecuencia. Las personas quieren comprarte, quieren estar a tu lado, quieren recibir de ti. Y esto no es magia, es un proceso preciso. Cuando una persona actúa desde conciencia de riqueza verdadera, esto se expresa tanto en lo espiritual como en lo material. Vive sin miedo constante de que le quiten, sin ansiedad de que se termine, porque su conciencia no se apoya solo en lo que tiene ahora, se apoya en un entendimiento profundo de cómo vivir, cómo ver el mundo, cuánto valor tiene para dar durante toda su vida y cuánto el mundo necesita ese valor. Y este valor no depende de la aprobación de nadie, no depende de una reacción externa, proviene de su esencia, del punto más interno desde donde actúa. Y cuando estás conectado a este lugar, dejas de perseguir y comienzas a influir, y cuando influyes, la realidad comienza a responderte de otra manera. Entonces ampliamos mucho hoy, pero si tomas de esto una cosa, comienza desde tu casa, desde tu mirada, desde lo que eliges ver, porque desde allí comienza toda tu conciencia de riqueza, y desde allí se construye todo lo que vendrá después. Y si cierro todo lo que hablamos hoy en un punto claro, la riqueza y la pobreza comienzan en tu conciencia, no en tu dinero, no en tus circunstancias, sino en lo que eliges ver, a qué estás conectado y cómo actúas desde eso. Si vives en la carencia, perseguirás toda la vida. Y si vives en plenitud, comenzarás a crear, a influir, a construir una realidad completamente diferente. Y el trabajo no es esperar que algo cambie afuera, sino comenzar ahora, en tu casa, en tu pensamiento, en tu enfoque hacia la vida. Si estas cosas les hablan y quieren llevar esto un paso adelante, trabajar esto de forma ordenada, con herramientas precisas, están invitados a unirse a nuestra mentoría, 3 clases en la semana con un proceso profundo de cambio de conciencia y aplicación en la vida. Y por supuesto, suscríbanse al canal, compartan, escríbanme en los comentarios qué tomaron de este video y dónde se identifican dentro de esto. Yo entro y leo y respondo. Nos vemos en el próximo video.